configuración. Bueno, les voy a mostrar entonces todo lo que va a cambiar en esta configuración. En esta estructura que ustedes ven aquí tenemos 5 pisos. Esta es la vista 3D en la izquierda y en la derecha vemos la vista en planta. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura que consideran así visualmente, sin hacer ningún cálculo, que es regular y irregular. De hecho, tiene irregularidad en el diafragma ya medida, porque pues este huequito que ustedes ven aquí pues cumple para que sea irregular. Es muy importante, para recordarles cómo se hace la corrección del cortante basal, saber si la estructura es regular o no. Así que yo les pido el favor de que eso es algo que deben incluir en sus proyectos, la definición de irregularidad o no de su estructura. Para la siguiente entrega debería aparecer esto ya, ¿no? El desglose corregido y la parte de irregularidad. Bien. Esto que ustedes ven aquí, este centro de color rojo, es el centro de rigidez de la planta de esta edificación. Y al ser una edificación simétrica, pues tiene todo el sentido que el centro de masa y centro de rigidez se encuentren justamente en la mitad. Y estas líneas de color negra pues indican que hay asignado un diafragma rígido. Entonces acordémonos por qué es que tenemos que asignar un diafragma rígido. Porque nosotros tenemos que asegurar, o la norma, vengan, pongan atención muchachos, tenemos que asegurarnos de que todo se mueve en conjunto, de que la losa esté amarrando, la losa, las columnas y las vigas, todo esté amarrado y se mueva junto. ¿Listo? Bien, entonces, si yo quiero hacer el método SRS, ¿qué es lo primero que debo hacer? Además del hecho de que ya tuve que crear secciones, de que ya dibujé todo, de que ya verifiqué que las derivas daban, o sea, eso ya se tiene que haber hecho, ¿no? Porque eso es lo que ya han hecho ustedes en concreto. ¿Qué cambia aquí? Bueno, tenemos que ir al menú definir. Muchachos, tienen que poner atención porque pues si no, los vamos a consultar. ¿Prefieren eso? De este no hay video, entonces por favor pongan atención, ¿quieren? Un poquito más despacio. Es que yo los voy hablando y pues pienso que no les interesa, pues ya lo saben. Entonces si ponen atención, pues tal vez sea más fácil también para mí. Vamos entonces con los back patterns. ¿Qué son los back patterns? Se llaman patrones de carga. Estos patrones de carga, por defecto, cuando uno inicia el programa siempre van a ser dos, ¿no? El DEA, o sea, el patrón de carga muerta, y el patrón de carga viva. Ahora, en nuestro caso particular, para nuestro desarrollo, pues tendríamos que incluir de la supermuerta, y este es un tipo supermuerta, existe, ¿no? Dentro de la configuración del programa. Y tenemos que añadir los dos casos de fuerza horizontal equivalente. La norma no nos dice que vamos a analizar la estructura con fuerza horizontal equivalente, pero nosotros tenemos que incluirlo para poder hacer el chequeo del cortante basal. Siempre tienen que hacerlo así. Ahora, una cosa importante de esto para que se acuerden es que el único factor multiplicador de peso que va con un valor diferente de 0 es la carga muerta. Ese siempre va con 1 y el resto siempre va con 0. ¿Por qué? Porque cuando usted le pone 1 a la carga muerta, le está diciendo que considere él solito el peso de lo que usted modeló acá. Entonces él considera el peso de la losa, de los muros, de las vigas, de las columnas, él solito. Y si usted le pone 1 a cualquier otro patrón de carga, va a duplicar ese peso. Lo va a considerar por 2 o por 3. Entonces por eso solamente la carga muerta va con 1. Ahora, vamos a entrar, por ejemplo, en la configuración de la fuerza horizontal equivalente en X. Esa va a ser de tipo sísmico y, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la aplicación de carga lateral? Aquí dice user coefficient. Entonces vamos a añadir o vamos a ver cómo es la modificación de esto. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, cuando abrí la fuerza horizontal equivalente en X, me apareció esta ventanita. Entonces, como es en X, solamente estoy chuleando aquí la dirección y excentricidad en X. Uno puede chulear todas estas tres, que dice X dirección o con excentricidad, pero pues en este caso yo solamente chuleé la del medio porque pues realmente no necesito tanto gasto computacional. ¿Qué estaría mal?
que ustedes chulearan en Y. No, cuando estamos en fuerza horizontal en X, pues solo chulean en X. Esta configuración de acá abajo no se modifica porque hace referencia al amortiguamiento, eso no se toca. Aquí, donde dice base shear coefficient C, este es el coeficiente del cortante en la base. Este, muchachos, este valor que ustedes ven aquí, ese valor de C que ustedes ven allí, es el valor de SA que ustedes encuentren en su espectro cuando tengan ya calculado el periodo aproximado de la estructura. Entonces, digamos que el periodo aproximado de la estructura nos haya dado 1.2 segundos. Y ustedes miran en el espectro qué valor de SA da eso. En este caso está 0.828. Ese valor de C que dice ahí, este primero, es el valor de la aceleración en el espectro para el periodo aproximado de la edificación. Y aquí abajo, donde dice cuál es el factor K, ese factor K, muchachos, es el que nosotros calculábamos o definíamos en fuerza horizontal equivalente. ¿De qué dependía ese factor K? Ahí lo dijeron, ¿de qué? Del periodo. ¿Se acuerdan que decíamos que si el periodo era menor a 0,5, K cuánto valía? 1. Que si era mayor no sé qué. Ese valor de K es ese. ¿Listo? Entonces aquí hay que modificar eso. Y esta parte de acá abajo pues no se modifica. Solo se modifica entonces ¿qué? Las casillas que se deben chulear acá, el valor de C y el valor de K. Y lo mismo tiene que hacerse para la fuerza horizontal en Y. Entonces miren que en Y el único cambio es que está chuleada la casilla en Y y los valores de SA y de K pues son los mismos. Eso no cambia. Bien. Ahora, cuando vamos a los patrones de carga en el menú Define Load Cases, ahí es donde está el cambio para este método SRSS. Cuando yo lo abro voy a ver lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tengo un sismo dinámico en X y un sismo dinámico en Y, porque esos son los que yo utilizaba en el... Espera, abrir este para que no se vayan a confundir. Bien, esto es lo que ustedes encontrarían si sus patrones de carga son los que les mostré en la ventana anterior. Hay un patrón de carga, perdón, un load case para carga muerta, para carga viva, esos aparecen por defecto. Entonces aparecen otros dos que son los de la fuerza horizontal equivalente, esos ya no me interesan, ¿listo? Solo me interesan que aparezcan en load patterns o en patrones de carga. Pero entonces, ustedes ven aquí que hay un caso que yo he llamado sismo. Ese no va a existir para ustedes en su configuración. Tendrán que crearlo aquí, añadiendo un nuevo caso. ¿Listo? ¿Qué configuración va a tener ese nuevo caso de sismo? Ya no se va a llamar sismo en X o sismo en Y, porque se supone que este nuevo método no tiene en cuenta su ortogonalidad, sino que hace que internamente el programa calcule todo. ¿Qué quiere decir eso? Que en un solo caso vamos a incluir los dos sismos. Entonces, abramos. Miren entonces la configuración. A este yo le he llamado así sismo, y usualmente aquí va a aparecer por defecto que el tipo de caso de carga va a ser estático lineal. ¿Listo? Eso aparece en todos. Pues hay que cambiarlo a que sea de tipo response spectrum. ¿Qué es el response spectrum? Es el espectro de respuesta. Quiere decir que vamos a incluir la información del espectro que ustedes hayan cargado o que hayan definido. Aquí viene el cambio más importante. En esta ventana, muchachos, tienen que estar añadidos dos aceleraciones. La aceleración de la primera fila, muchachos, lleva como el nombre de etiqueta U1. U1, muchachos, hace referencia al sentido X de la edificación. Y la segunda fila de aceleración se llama U2 y esta hace referencia a Y. ¿Qué pasa? Que TAPS los grados de libertad los nombra así. U1, dígame. U3 sería el Z. Y cuando hablamos de rotaciones, porque TAPS trabaja con 6 grados de libertad, no por cada nudo, por cada punto que ustedes van en la estructura hay 6 grados de libertad.
Entonces también hay rotación 1, rotación 2, rotación 3, así sucesivamente. En X, Y y Z. 1 está asociado con X siempre, 2 con Y y 3 con Z. ¿Por qué aquí no ponemos U3? Pues porque U3 hace referencia a la altura de la edificación y nosotros nunca consideramos que los sismos peguen de abajo hacia arriba la estructura. La pueden mover de izquierda a derecha o en el sentido contrario, pero nunca la hacen saltar. Por esa razón no consideramos U3. Entonces tiene que aparecer aquí aceleración 1 y aceleración 2. En la siguiente columna dice función. Aquí ustedes tienen que desplegar y elegir el espectro que hayan definido. Por ejemplo, en mi caso tengo dos, ¿no? Tengo un espectro para una microsonificación en Popayán y tengo un espectro de diseño. Entonces aquí yo elijo el de la microsonificación. Aquí en la siguiente columna dice factor de escala. ¿A ustedes qué les tiene que aparecer por defecto? El valor de la gravedad, siempre. Ahí yo tenía otro valor, ya les voy a explicar por qué. Aunque aquí, ¿en qué unidades estamos? A ver, esperen. En centímetros. Voy a cambiar las unidades para poner todo en lo mismo. Y Newton metro. Listo. Voy a volver a este, que es el del sismo. Listo. Entonces, miren, aquí en la última columnita tiene que aparecer, o siempre les va a aparecer por defecto el valor de la gravedad, 9.81, ¿listo? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Crear el caso de sismo, solo sismo, decir que es tipo response spectrum, y aquí añadir las dos filas. ¿Cómo se añade? Con el botón de añadir, ¿listo? Para U1, que significará sentido X, y para U2, sentido Y. ¿Cuál es la diferencia con el caso 130? Que en el caso 130, si ustedes revisan lo que han hecho, creábamos un sismo en X y aquí solamente había una fila que decía 1. Y luego creábamos otro caso de carga que se llamaba sismo en Y y solamente contenía una fila que era la U2. En este caso vamos a crear un solo caso de carga, pero dentro de ese van a estar las dos direcciones, así como está aquí. ¿Cuál es el otro cambio que sí o sí tienen que darse cuenta que esté? En la parte de aquí abajo dice Directional Combination Type o tipo de combinación direccional, que es precisamente el tema que estamos viendo hoy. Aquí, muchachos, tienen que aparecer la configuración o el método que estamos haciendo, SRSS, porque también está el CQC3 o el absoluto, que son otras maneras para calcular el ángulo de incidencia. Pero ustedes, si quieren, no, lo dejan aquí, SRSS. Les cuento, muchachos, que existe otra manera, una tercera manera de hacer este análisis, y es calculando matemáticamente, así a mano, el ángulo de incidencia del sismo. Si yo lo calculo y lo quiero ingresar, ¿cómo lo ingreso? Aquí debajo del botón de eliminar hay una casilla que dice avanzado. Si yo la presiono y muevo esta barra, miren que aquí me dice que meta el ángulo de inclinación para X y para Y si yo quiero. Entonces, si ustedes lo pudieran calcular, pero es que eso también es de otro tema de dinámica, se metería por aquí. Nosotros le dejamos al programa que solito haga internamente sus cálculos. Entonces, resumiendo, aquí tienen que haber los dos y aquí abajo tienen que decir SRSS. ¿Listo? Todo lo demás se va a dejar igual. Ese es el primer cambio. ¿Cuál es el segundo cambio? Las combinaciones de carga. Porque las combinaciones de carga para el método 130 son bastantes, ¿no? Porque una lleva el 30, otra lleva el 100. Estas de aquí son pequeñas, un poco. Vamos a abrir entonces en el menú definir, load combination. Estas son todas las que hay. Entonces las voy a escribir acá porque no se lee porque está muy pequeñito. La primera es la combinación que yo he llamado B241. Todas mis combinaciones inician con la letra B porque esas combinaciones están definidas en el título B de la norma. ¿Listo? Esta combinación B241, ¿a qué hace referencia? Vamos a abrir. Dice que está haciendo 1.4 veces la carga muerta.
está tanto la carga muerta como la carga sobreimpuesta supermuerta, ambas con un factor de 1.4. ¿Listo? Esa es la primera combinación. ¿Qué sucede? Todas las combinaciones que solamente contemplen cargas gravitacionales, o sea, carga viva y carga muerta, va a haber una sola de ellas. Pero cuando hablemos de las sísmicas, van a haber dos. Entonces ya les voy a mostrar cómo funciona eso. Vamos a abrir la combinación B242. Esta también es gravitacional. Y esta, muchachos, es 1.2 veces carga muerta más 1.6 veces carga viva. Esas son usualmente con las que uno hace diseño flexión, las que más son representativas, ¿listo? Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí tengo dos cargas muertas, que son la muerta y la supermuerta, y ambas con un factor de mayoración de 1.2. No se olviden que seguimos con el método de la resistencia última. Vamos con la tercera, que sería la B243. Esta nos está diciendo que es 1.2 veces carga muerta más 1 carga viva. Entonces aquí están las muertas y las supermuertas con 1.2 y la viva con 1. B244. Esta nos está diciendo, bueno, es que esta aquí la tenemos como viva de techo. Si ustedes entran en la norma, se van a dar cuenta que entre la combinación B243 y B44, la única diferencia es que una contempla carga viva en el techo o en la cubierta. Entonces, cuando hay cargas vivas diferentes en entrepiso y en cubierta, estas varían. Pero como en nuestro caso va a ser la misma, pues en este caso aparece 1.2 veces esta más 1. O si, por ejemplo, ustedes entran en esta combinación, aparecen más cargas. Usted tiene, por ejemplo, creo que es empuje de suelo, granizo y viento. Nosotros no la tenemos. ¿Dónde está el verdadero cambio en este método? Abramos la carga B245. Esta, muchachos, es una carga que involucra sismo. Por esa razón, vamos a modificar las dos, vamos a tener que duplicarla. B245, ya esta la he llamado sentido negativo, y a esta y a la siguiente sentido positivo o sismo positivo, son sentidos. Aquí si ustedes leyeran, dice B245 SNN, que sería sentido negativo, y B245 sentido positivo. ¿Qué incluyen estas combinaciones? 1.2 veces la carga muerta más 1 carga viva más, en este caso menos, el sismo. Y la del sentido positivo sería 1.2 veces carga muerta más 1 carga viva más el sismo. Cuando hacíamos el 130, esta se repetía en 4 veces, ¿no? Porque había 130, 130 en las dos direcciones. Como aquí solamente creamos un solo caso de sismo, entonces la del sentido positivo sumará el sismo con 1 y la del sentido negativo le restará el sismo con 1. Por eso aquí donde dice sismo, que es el caso que les mostré, dice menos 1 para sentido negativo. ¿Por qué hacemos esto? Porque si bien nosotros estamos diciendo que el programa solito va a calcular cómo va a llegar el ángulo de incidencia, entonces digamos que la estructura es esta, el programa va a decir, listo, voy a asumir entonces que el sismo está llegando en esta dirección, X. Pero lo que el programa no sabe es si va a ir de izquierda a derecha o así, de derecha a izquierda. Por esa razón es que duplica la misma combinación. No es porque nosotros estemos pensando que uno es en X y otro en Y, sino porque no sabemos si va a ir así o si va a ir de aquí para acá, pero en el mismo sentido. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esta duplicación de esta combinación no es porque yo diga es que la de arriba es para X y la de abajo para Y, no. Ambas son para el ángulo que encuentre internamente el programa,
solamente que el programa sí no entiende que si va en este sentido va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es por esa razón que las duplicamos. ¿Cuál sigue? B246. Esta solamente es 0.9 veces carga muerta. Y vienen otras dos combinaciones que también incluyen el sismo, que es la B247. Entonces de esta también van a haber dos. Las que incluyen sismo se duplican, una con sentido negativo y otra con sentido positivo. Y esas dicen que son 0.9 veces carga muerta menos sismo y 0.9 veces carga muerta más sismo. Vuelvo y repito, no las duplicamos por X y Y, sino por el sentido. Estas son todas las combinaciones de carga que deberían incluir en su proyecto con este método SRSS. Yo tengo una otra combinación más que se llama el envolvente. Y el envolvente no es otra cosa que unir todas las combinaciones que ustedes ven aquí. Y eso lo hago es para diseño de vigas, porque elige la combinación más crítica entre todas esas. Si ustedes no llegan a este diseño, si no hacemos diseño aquí en ETAPS, pues no debería estar. Pero estas son todas las combinaciones importantes con las que uno tiene que verificar derivas, por ejemplo. Si yo quiero saber si las derivas cumplen, yo tengo que verificar todos los casos de carga y combinaciones de carga que haya creado. Y la más crítica, con eso me iría. Pero todas las tenemos que evaluar. Bueno, como configuración, muchachos, hasta allí llegarían los cambios con el método 130. Realmente solamente ese es el cambio y yo siento que este es un poco más simplificado. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Solamente en el load case, unir los dos.